Continuamos con este seminario, la segunda parte de siervos escogidos y capacitados y enviados por Dios. Les dije que íbamos a hablar ahora de Moisés. Venimos viendo, y eso se va a comprobar con la Escritura, que es diferente en cada caso. Vamos a ver el llamado y el escogimiento de Moisés, y nos regresamos hasta Éxodo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Un llamado y un escogimiento diferente, y un acto de prodigio de parte de Dios, un milagro de parte de Dios, y participando de algo extraordinario de parte de Dios. Hay siervos que van a ser llamados así, con una intervención de parte del Señor milagrosa o prodigiosa, y esto es el caso de Moisés, y el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, y este fue el llamado y el escogimiento. Versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Entonces, no dude usted que Dios lo conoce bien por su nombre. Le conoce si tiene dos, los dos. Si tiene tres, los tres. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es el otro apellido? ¿Cuál es su padre, su madre? Conoce toda la historia, todo su pasado lo conoce. Así es que algunos dirán: ¿y me podría Dios llamar por nombre? Sí, te puede llamar por nombre. Y tú, yo recuerdo algunas experiencias bíblicas. Por ejemplo, mi suegro, en paz descanse, él una ocasión pues prefería el deporte que ir a la iglesia, y le gustaba el ciclismo y competía aún con los veteranos y todo, y estando por arrancar en una competencia de domingo, y su familia en la iglesia y él no iba, el Señor le dijo: Víctor, ¿qué haces aquí? Y 2 veces le habló, y se bajó de la bicicleta, la armó y se fue a la iglesia. Dijo: ya me voy. Entonces quisiera yo que algunos hermanos de esos que son medio cometas les hablara así el Señor y les diera temor, y ya estuvieran aquí más presentes recibiendo la palabra del Señor, eso en esta iglesia y en cualquier otra. Entonces, y él respondió: heme aquí. Otra vez una respuesta similar en este caso y anterior a la de Isaías, en donde nosotros vemos que este siervo tuvo una respuesta. Si Dios te habla y si Dios te conoce perfectamente y Él toca tu corazón o te habla, como en el caso de Moisés, como en el caso de Isaías, tú debes siempre decir: Señor, heme aquí. Recuerde que hay otros llamados, no lo voy a tratar. Samuel, siendo un niño, no entendía. Elí le dice, ¿verdad? Y él así le contesta también al Señor, y el Señor ya usa a Samuel. Es muy importante que tú respondas al Señor para que el Señor siga dialogando contigo y siga en esa hora dando revelación o órdenes. Muy bien, estamos viendo el llamado y escogimiento y capacitación de Moisés. Versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Sí? Y se identifica, pero el Señor le está hablando aquí, y está hablándole de una situación. ¿Por qué, verdad? De aprender que hay cosas santas y hay cosas consagradas por el Señor. Hay objetos, hay cosas, hay personas, y a veces es necesario que el Señor nos diga en nuestro llamamiento: eres consagrado, o son cosas consagradas. Este micrófono de ninguna manera se lo prestaría a usted para hacer una fiesta en su casa, aunque sea de niños. No, porque está consagrado para el uso de aquellos que predican o traen palabra de Dios o mensaje de Dios.
¿Sí me estoy explicando? Igual, les he dicho, ¿verdad? Alguna persona me dijo, ay, usted tiene un buen equipo, no me presta sus bocinas porque voy a tener una fiestecita aquí en mi casa. No, las bocinas están consagradas para el Señor, ¿sí? Ay, pues que son solo bocinas. Sí, pero están consagradas. ¿Se fija usted cómo esto impactó la vida de Moisés cuando él ejerció su ministerio? Él fue el hombre que más cuidado tuvo en el asunto de las cosas consagradas. Cuando él levantó el tabernáculo, cuando después todos los objetos que se consagraron y finalmente a los sacerdotes, él mismo vivió una vida de consagración muy alta. Y es una de las cosas que los siervos a veces no entendemos y que nos cuesta trabajo doblegar. Dios nos está diciendo, como a Moisés, necesitas entender la consagración en todos los sentidos para que tú seas bendecido por mí y usado por mí. ¿Cuántos nos vamos a preocupar de hoy en adelante? Porque a veces no nos preocupamos. ¿Sabe qué decimos? Bueno, es el pastor, él sí que se consagre. Yo mientras puedo andar en el mundial. No. Pues es el que da la escuela de crecimiento espiritual, como la llamamos aquí, o escuela dominical. Ese sí que se consagre. Son las hermanas de oración. Esas sí que se consagran, pues le hablan a Dios, ¿no? Pero yo, pues ¿para qué? Tengo un vocabulario muy especial y pues no necesito consagrarme tanto. Con que los domingos llegue a la hora de que ya está la predicación y me den una embarrada de sesos espirituales, es con eso que ya me basta. Y entre semana, pues es mi vida, ¿no? ¿Será eso lo que Dios quiere? Moisés le estaba diciendo, yo estoy aquí y donde yo estoy y lo que yo toco se vuelve consagrado, se vuelve santo. ¿Dios te ha tocado? Que no me hablen lenguas. Sí me ha tocado. Entonces, ¿por qué no somos personas consagradas si Dios nos ha tocado? Eso lo entendió Moisés muy bien. Sí, va conmigo, vamos a seguir leyendo. El llamado está aquí. Y el 6 dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Yo soy el Olam, el Eterno, conozco a tu padre. Y también tuve conocimiento de Abraham, y de Isaac y de Jacob. ¡Wow! Entonces tú eres el Eterno, el que vive por los siglos, el Eterno presente, ¿sí? Ese soy yo. No, el Señor dice que le dio temor. Una de las cosas muy importantes que en el llamamiento es que nosotros, dos cosas, tenemos que aprender que tenemos un Dios asombroso. Hay cristianos que ya se acostumbran. A veces yo les digo, no se acostumbren. Hermanos, yo me gusta ministrar, pasen a la administración. Bueno, pues voy a pasar a ver si de chiri me sana el Señor. No, pasa, Señor, vengo con una capacidad de milagros. Mire cómo es el pueblo. Si yo le dijera, mañana va a haber día de milagros, hasta de otras iglesias van a venir. Pero como no digo día de milagros, es que para mí todos los domingos son día de milagros, pero ya se los voy a decir para que les dé yo un coco wash y de esa manera mentalmente vengan preparados para, es que hoy va a haber milagros. Siempre hay milagros, Dios es un Dios de milagros. La capacidad de asombro y de sorpresa nunca se tenga que quitar en tu vida. Yo hago muchas declaraciones de fe de versículos, por ejemplo, Hebreos 4:15, ¿verdad? Que porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hago una cara especial, acerquémonos pues confiadamente, y yo hago así, al trono de gracia para alcanzar misericordia, y empiezo a abrir más los ojos, lo hago así literalmente, alcanzar misericordia y hallar gracia, y digo, ¡uy! Hallé un tesoro, la gracia de Dios. Para el oportuno socorro, socórreme Señor, porque yo sí soy tontito. Usted es muy inteligente, yo no. ¿Cuántos van a recuperar la capacidad de asombro? Cuando Dios les dé abundancia en su empleo, en sus negocios, y ese día sea muy bonito, diga, ¡oh!
Dios me bendijo, oh, pero grande, hoy con abundancia, eres grande, Señor. Oh, sí. Entre más se asombre, más Dios va a decir, le repito mañana el mismo y más. Pero como usted dice, fue mi esfuerzo, hoy hubo buena venta. El Señor dice, pues mañana te dejo 0 para que aprendas a saber quién entró. ¿Cuántos van a recuperar la capacidad de asombro? ¿Qué otra cosa pasó en ese llamado, en ese escogimiento? Que Dios elevó en él el temor. Dice que tuvo miedo. La Escritura dice que tenemos que tener miedo cuando Dios nos hace cosas buenas y bien. Cuando todo va bien, nadie tiene temor de Dios. Pero cuando dicen, ¿qué crees? Que tu esposa le dio cáncer, entonces, órale, esto sí está grueso. O le dio una enfermedad terminal, órale, esto sí está tremendo. Pero este hombre entendió que tenía que vivir siempre teniendo temor de Dios, sabiendo que Dios es todopoderoso, que es un Dios terrible, que es un Dios maravilloso, sí que es un Dios amoroso. Todo eso nos debe dar temor. Si traes dinero de sobre en la bolsa, ten temor de Dios, porque el Señor te dio abundancia. Si no traes, ten temor de Dios. Y avísame para que te dé yo para el micro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos van a cambiar? Vean el temor de Dios en Moisés. Vean el temor de Dios, pero muchos no tienen el temor de Dios. ¿Por qué Salomón perdió su reinado? ¿Por qué, en el sentido de que después su hijo ya no lo tuvo? ¿Por qué Salomón perdió tanta bendición? Porque no tuvo temor de Dios, aunque él lo entendió en Proverbios y aunque él lo escribió en Eclesiastés. Una cosa es entenderlo y escribirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cuántos van a elevar eso? Hoy que vino el 19 de septiembre, ¿cómo Dios se las repitió? Sí, piensan que su alarmita y que esto es su simulacro. A ver, les mando a la 1:30 el siguiente. A ver, ahora. ¿No es cosa de temer a nuestro Dios? Bueno, hay más cosas que pudiéramos hablar. Muy bien. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias. Y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no está sordo, Dios oye. ¿Qué hay, hermanos? Y hay siervos. No, a mí ya Dios no me oye. Dios oye todo. Dios ve todo. Dios vio lo que le estaban haciendo. A veces perdemos el piso porque decimos, me están cometiendo continuamente una injusticia, me están ofendiendo de continuo. ¿Y qué, Dios, no vas a hacer nada? ¿Qué no ves? Y el Señor dice, este no entiende, o esta no entiende. Dios tiene control de todo. Lo que le estaba diciendo a Moisés, cuando tú seas llamado y escogido y capacitado y enviado por mí, debes saber algo, que nada acontece si yo no quiero o si yo no lo permito. Yo tengo el dominio total. Ármese de eso en el pensamiento. Dios tiene el dominio total. Nada pasa si Dios o no lo permite, o Dios no deja entrar al diablo, o Dios no haga una cosa directa. Él tiene el control de todo. Esto le sirvió mucho a Moisés, porque imagínense cuando no hubo agua, empezó el pueblo a quejarse, ya nos vamos a morir de sed, y como siempre las pequeñas preguntas, ¿sí? Las pequeñas quejas se vuelven murmuraciones. Y amado hermano, Moisés 2 veces Dios le dio solución para que tuvieran agua, porque Moisés sabía que Dios tenía el control de todo. ¿Tú sabes que Dios tiene el control de todo? Dios tiene el control de todo. Tenemos nada más que aumentar nuestra fe y tener una palabra de fe para que nosotros veamos obrar a Dios. Pero Dios ya lo sabe. Dios lo tiene en control. Hasta esa persona que te quiere hacer daño continuo,
Muy bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muy bien. En un momento dado es bueno, pero no como una excusa para no tomar el llamado y escogimiento de Dios, para no ejercer nuestro ministerio. Pero si nosotros reconocemos nuestra incapacidad, es bueno porque nos mantenemos en humildad. Aquí estamos y lo que mis ojos están viendo no es resultado de este servidor, es obra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es obra de Dios. Si tú eres más inteligente que otros, es obra de Dios. Hoy me agrada que me hablan, me dicen, estamos los jóvenes y señoritas sacando excelentes calificaciones, a veces 10 pleno, es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Si Dios te da sabiduría para resolver algo en tu trabajo, es obra de Dios. Es muy importante que sepamos que nosotros tenemos capacidades muy limitadas, pero que si somos llamados por Dios, nuestras capacidades se vuelven ilimitadas. ¿Cuántos vamos a cambiar? Moisés estaba en lo correcto. Señor, yo no tengo esa capacidad. Y también imagínese que ese era el reino más grande en aquel tiempo. Yo le voy a ir a decir cosas a Faraón, pues primero nomás para entrar. ¿Cómo voy a entrar hasta el lugar donde está él? Es fácil, en aquel tiempo era muy fácil el acceso a cualquier rey o emperador. O sea, entrabas, nada más preséntate y dices: yo voté por Enrique Peña Nieto, pues aquí, yo voté por ti, por favor, ¿podemos hablar? Sí, ¿cómo no? ¿Te van a dejar entrar? Para pronto, ¿verdad? A lo mejor tienen ahí unos policías federales o unos militares, unos marinos en la puerta, ya desde ahí te van a decir: ¿y usted qué? Y él dice: Señor, yo voy a ir con el hombre más poderoso de la tierra y voy a entrar y le voy a decir sus cosas. Yo no tengo la capacidad. No te preocupes, yo tengo el control, porque te voy a decir algo: yo soy más grande que Faraón, más grande que Hitler, más grande que Alejandro el Grande, más grande que todos los Artajerjes de Persia, más grande que Nabucodonosor. Yo soy más grande, yo soy el alto y el sublime, y si yo te quiero meter allá, te puedo meter hasta allá. Porque a veces nos preocupa: no, esto a nivel humano está muy difícil de alcanzar, y el Señor dice: ah, sí, para mí no, yo estoy arriba de todo eso. ¿Qué cambio de mente y qué cambio de corazón estaba haciendo en Moisés? Yo quisiera que ese cambio lo hiciera en mí. No quiero lo mismo que Moisés, porque ya les dije que cada llamado es diferente, pero sí quiero ese tipo de cualidades en el llamado y en el escogimiento y en el envío. Muy bien. Y dice: y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estaba diciéndole, ¿verdad? Ahí cosas muy importantes que, pues mira, para pronto, yo te voy a capacitar y yo te voy a enviar. ¿Y cuál va a ser la señal que se va a cumplir de que esto es cosa de Dios? Que en este monte donde tú estás ahora, vas a venir con todo el pueblo a adorarme. ¿Se cumplió? Imagínese, Moisés no lo dice, ¿verdad? Cuando llegó y dijo: aquí estamos en el monte Sinaí, vamos a adorar, y le venían las palabras del Espíritu: te dije que iban a adorar todos, ya te lo cumplí. Sí o no, te escogí. Sí o no, te capacité. Sí o no, te envié. Sí o no, dime, Moisés. Bueno, no dice la Escritura, estoy hablando de lo que pudo venirle a su mente, y es lo que Dios te quiere decir: sí o no, te escogí. Mira, te he dado señales. Sí o no, te capacité. Mira, te he dado poder. Sí o no, yo te envié. Mira, ahí estás cumpliendo lo que yo he dicho que se va a cumplir. ¿Cuántos se gozan en esta parte? Yo me gozo. Seguimos para terminar con Moisés, porque si no, no me va a alcanzar. Y dice 13 y 14: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo:
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ok, entonces aquí nos está hablando de siervos con revelación. Siervos con revelación. Hay cosas muy hermosas, y hace rato platicaba yo con mi hermana Marisol y yo le decía, a veces es importante escuchar toda la palabra del Señor, pero lo más importante a veces de un mensaje que estamos oyendo, donde está nutrido de las Escrituras, es que hay un versículo que es el que nos tocó. ¿Y por qué nos tocó? Porque nos reveló el Señor eso, algo, nos habló algo a nuestro corazón, y a veces decimos, estuvo muy bueno el mensaje o estuvo regular, pero ese versículo es el que me sació, es el que me bendijo hoy. Un versículo, una intervención de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios te revela. ¿Qué le reveló? Le reveló que Él es el yo soy. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Yo soy. Entonces lo que le estaba diciendo, el que existe por sí mismo, lo que le estaba diciendo, yo no tengo principio ni fin, soy el alfa y el omega, yo soy el continuo y eterno presente. Sí, quedó claro, pero se lo reveló a su corazón. Esto no había venido a nadie, a ningún siervo anterior se lo había dado. Se lo dio a Moisés, y él, cuando debe haber sentido el impacto, porque uno siente el impacto a la mente y al corazón y uno dice, vamos, esta palabra me dejó totalmente sacado, ¿verdad? Y de momento es una revelación. Inclusive los que predicamos de continuo, eso es lo que nos sucede. Estamos leyendo, ¿verdad?, una palabra, ¿verdad?, como el caso cuando estuvimos estudiando aquí Juan, en donde dice, yo soy, no temas, yo te ayudo. Y ahí pudimos sacar un tema muy precioso, porque el Espíritu tocó mi corazón. Qué bueno que el Espíritu toque tu corazón, y cuando Dios te dé eso, te está revelando algo a tu corazón. Por eso es hermoso escuchar mensajes, por eso es hermoso escuchar palabra, por eso es hermoso leerla. Si tú no lees la palabra de Dios entre semana, pues no vas a recibir nada. Estás ni siquiera como que salida de sesos una embarrada, tú ni embarrada tienes, ni embarrada, estás vacío totalmente. Pero si tú estás leyendo, hay veces que uno lee, hay gente que abre la palabra y está en una aflicción, y Dios le da una palabra y dice, esta palabra que acabo de leer me está poniendo en paz. ¿Cuántos alaban al Señor por la revelación de Dios? No revelación a través de otros, sino a uno mismo. Muy bien. Vamos a ver del 15 al 22 rápido. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado. Este es el mensaje que le dio a él. Y esto es lo que nosotros tenemos que hablar, lo que Dios nos diga. He visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, la promesa, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Qué bonito, ¿verdad? El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Ahora, aquí le dijo muchos un mensaje, muchas promesas, y aparte de ello, ¿verdad?, una sabiduría, una estrategia. No le digas que los voy a sacar de Egipto de golpe, porque a lo mejor hace una matazón este loco. Dile que pruébalo. Dile que es 3 días.
Y de todos modos no los va a dejar. Entonces yo voy a intervenir con milagros y les voy a dar una zarandeada de aquellas hasta que los deje ir. Y después de todo eso, ustedes van a despojar a los egipcios. ¿Fue cierto eso, sí o no? En aquella noche, todas las joyas y alhajas de los egipcios pasaron a manos del pueblo de Israel, vestidos y todo. ¡Qué tremendo! Dios diciéndole, esta es la promesa y la voy a cumplir. Más adelante sabemos en la historia que no tardó mucho, se cumplió. Cuando Dios te promete algo y ese es el mensaje o tú lo vas a compartir a otros, ten la certeza y la fe que Dios va a cumplir, porque Dios siempre cumple su palabra. Amén. Muy bien, vamos a dejar ahí a Moisés. Ahora nos vamos a Jeremías, muy interesante porque es otro tipo de llamado el que hay en el caso de Jeremías, y nos vamos hasta Jeremías precisamente al capítulo 1 y vamos a estar ahí viendo lo que la escritura nos dice. Vamos a ver el versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjese nada más. Antes de que tú estés formado en el vientre, antes de que seas esa unión del ovario con el espermatozoide, antes de que seas un embrión, Dios ya te conoce. Así de guapo como estoy o como estás, o de guapa como estás, así Dios ya te conoce. Antes, fíjese otra cosa, antes que naciese te santifiqué, te aparté. Esto es muy importante, ¿verdad? Como diciéndole, yo sé en el momento en que yo había decidido ponerte en la tierra antes de que fueras embrión, pero ¿sabes qué? Yo te aparté para mí. Muchos se asustan con la santificación, lo que significa es apartado de Dios o apartado para Dios. Y dice, yo te aparté, o sea, tú eres mío. Hay veces que nosotros les decimos, es que el Señor me ha dicho que yo soy suyo. Ah, sí, pero si tú tienes otros apellidos, tú eres de tu papá y tu mamá. No, el Señor me dice que yo soy suyo, Él me apartó para Él. ¿Para qué Dios te apartó? Y si te apartó, ¿por qué tú te desapartas? ¿Por qué tú se separas cuando Dios ya te apartó? Sería bueno hoy preguntar, Señor, ¿para qué me has apartado? ¿En qué he sido santificado para ti? Porque Dios no trajo a ninguno, Él quiere una descendencia para Dios. Dios no trajo aquí a ninguno sin que fuera con un apartamiento, porque el apartamiento va a traer la expresión de los planes y propósitos de Dios. Y Dios te tiene apartado. Lo importante es saber para qué, con qué misión, con qué envío. Y dice aquí, yo te santifiqué, y ya luego le dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, qué claro se la dejó él en este llamamiento. No vas a hacer otra cosa, tú vas a ser profeta. Pero fíjese bien que Jeremías le pudo haber alegado. Él era quizá un niño de 11 años, por ahí así, porque dice, eres niño, no había cumplido los 12, y pudo haberle alegado, no, estás equivocado, Señor. Yo soy hijo de los sacerdotes de Anatot. Así es que, por herencia, soy sacerdote. Así es que, no me digas que soy profeta, yo soy sacerdote. Y como que Dios dice, ¿te vas a la descendencia? ¿Te vas a lo que los hombres digan? ¿Te vas a las herencias? No, yo te di por profeta. Te estás sirviendo del ser sacerdote porque vas a conocer muchas cosas, pero tu oficio, tu ministerio es ser profeta. Tú vas a ser boca de Dios para el pueblo y no vas a ser boca del pueblo para Dios. Es al revés. Tu ministerio viene de arriba hacia abajo y no como el sacerdote de abajo hacia arriba. Sí, totalmente le cambió la dirección de su ministerio. Y usted tiene que entender que no es por herencia. Desde aquí Dios quería romper ¿con qué? Con la corrupción que trae el que uno establezca herencias ministeriales.
No se debe establecer. Si hay un llamado en nuestros hijos, qué bien, que Dios lo haga, pero no son herencias ministeriales. Hijito mío, te voy a dejar el changarro, pero como no tengo hijo, tengo hija, hija mía, te dejo el changarro a ti. No, te dejo el ministerio a ti. No es así, es el Señor. Eso es lo que ha estado pasando con la iglesia que Dios levantó en el Espíritu en los 70, que hay algunos de los siervos ya murieron y ahora son sus sucesores los que están ahí. Y uno va y dice uno, y los que conocemos y conocimos a estos siervos, para nada. La unción de aquel, porque aquel había sido llamado, escogido, ungido por el Espíritu y enviado por Dios, no la tiene estos que están ahí. Ahí están, es una organización, pero no tienen la misma unción, no están con las mismas capacidades, porque es Dios el que lo tiene que hacer. Dios cambió totalmente el oficio de sacerdote a profeta. 3, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Bueno, él estaba tratando en este caso sí de dar una excusa y un acto pues quizá de menosprecio, y tengo incapacidad en el habla y tengo incapacidad en la edad. Señor, es que yo no he sacado mi INE. Todavía no tengo 18 años. Soy un niño. Espérate que me dé el INE, y como soy varón, que saque mi cartilla, Señor, y entonces nos vemos. No me des excusas. ¿Qué aquí nos está enseñando el Señor en forma muy tremenda? A Moisés lo llamó a los 80 años, a Jeremías a los 11. Dios te llama, te escoge y te capacita y te envía a la edad que Dios quiere, y cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere y en la circunstancia que Él quiere. Dios no te llama bajo ninguna norma de ciertas edades. Con esto Dios estaba rompiendo también con la corrupción en el sacerdocio, porque los sacerdotes ejercían de los 20 a los 50. Imagínense, ¿verdad? Si yo fuera del sacerdocio arónico, no estaría yo predicando aquí. Yo ya estaría en la puerta diciéndolo, pásele hermano, si gusta algún consejo yo se lo puedo dar, pero yo ya no puedo predicar porque ya me pasé de los 50. No, hermano, ya eso se acabó. Dios ya no puso límite ni al empiezo ni al final de las edades. Dios te quiere usar en esta edad. Algunos dirán, yo ya estoy grande, Dios no me puede usar. Por favor, aunque estés grande, o algunos pequeños, a veces a mí me molesta que a los pequeños no los dejen que los pequeños también, porque Dios puede tener un llamado en los pequeños. Samuel fue llamado a los 8 años, Joás fue llamado a los 8 años, Jeremías fue llamado a los 11 años, Moisés fue llamado a los 80, su hermano fue llamado más grande, Aarón. ¿Y cuál es el problema? No hay limitante. ¿Sí? ¿Quedó bien claro? Que espero, ¿verdad? Porque luego le pones, y dirás lo que porque a todo lo que yo te envíe, ahí está el envío, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces nos está hablando, ¿verdad? Que seamos libres del temor a los hombres por esa unción y por esa presencia que Dios nos ha dado. Versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, qué importante es que la mano de Jehová sea sobre nosotros. Que la mano de Jehová sea sobre nosotros. Esto lo va usted a encontrar también con Ezequiel, la mano de Jehová. Usted lo va a encontrar con Esdras, con Nehemías, la mano de Jehová. Usted va a encontrar que Moisés habla de que la mano de Jehová y el brazo extendido de Jehová hizo milagros y cosas poderosas. Amado hermano, en este caso a veces el Señor extiende la mano, y nosotros sabemos que la imposición de manos trae transmisión de cosas espirituales importantes. Y la mano de Jehová era sobre este varón, y dice, tocó su boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En el caso de Isaías fue para limpiarlo de culpa y pecado, pero en el caso de él era para poner sus palabras. Señor, no sé hablar, me faltan muchas palabras. ¿Ah, sí?
Dios puede poner, si nosotros tenemos la fe y un corazón, porque el nuevo pacto dice que Dios, nadie diga conoce a Dios, sino que Dios conocerá a todos y escribirá sus leyes y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué no creer esa palabra? Señor, empieza a escribir en nuestra mente tu palabra y en nuestro corazón tu palabra. Dame abundancia de tus palabras. Necesitamos creer en ello. Eso no significa que seas un flojo. Si ya tenemos la escritura, vamos a escudriñarla, vamos a aprenderla. Pero amado hermano, que se me quede la palabra. Algunos dicen, ay, eso de memorizar textos, a mí me cuesta mucho trabajo. Tengo muy poca materia gris. El Señor pues multiplica la materia gris para que se me grabe la palabra. Y ya estoy con una situación ya tengo Alzheimer, ya todo se me olvida, porque hay cristianos que tienen Alzheimer a los 15 años y a los 20, y eso pues no está, ¿verdad? Porque eso es por la edad. Y amado hermano, ahí está, puso las palabras en su boca. Dios va a poner las palabras en tu boca. Mira que yo te he puesto en este día, fíjese nada más la posición que Dios le dio a Jeremías, y Dios nos da una posición sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí? Una nueva posición, una nueva autoridad, un nuevo poder sobre ti. ¿Cuántos quieren recibir ello? Yo lo quiero recibir. Vamos a dejar en esta hora a nuestro hermano Jeremías en paz y nos vamos a ir ahora con Daniel. ¿Cuántos queremos ver el llamado de Daniel? Vamos a ver, este también fue un llamado diferente y nos vamos hasta Daniel al capítulo 1, versículo 4. Ya voy llegando, se me regresó. Dice así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a ver aquí el llamado de Daniel. En el llamado de Daniel nos está haciendo ver que estos eran jóvenes preparados, eran jóvenes muy bien preparados a nivel secular. Muchas veces Dios va a aprovechar todo lo que tú hiciste en tu educación secular, y va a aprovechar que sabes varios idiomas, y va a aprovechar que entiendes muchas cosas. Dios va a aprovechar todo eso para que el Señor te use. Por ejemplo, este servidor es de carrera contador público y he sido empresario toda mi vida. Y entonces Dios ha aprovechado eso para que yo administre bien las cosas en el reino. No hay ningún problema con las relaciones gubernamentales, no hay ningún problema con el SAT. Todo eso está en dominio porque Dios aprovechó eso que yo ya tenía. Dios me estaba preparando y Dios quiso que yo fuera no solo un pastor, un apóstol, sino un administrador de su reino. Pero Dios me dio eso y lo aprovechó. Y qué bueno, ¿verdad? En cuanto a idiomas, pues no. Pero hay gente que sí sabe varios idiomas, y aquí tengo varios jóvenes que saben muy bien el inglés y que saben otros idiomas, ¿verdad? Aquí está Jirey, está Eliu, y hay otros que pueden saber eso, qué bueno. Y si algún día llegara a venir aquí un Conflex a predicar, bueno, pues ellos serán los que se encarguen de traducirles. Así les llamo yo a los hermanos gringos, que si llegan a predicar, que dicen, no hablo español, hermano, bueno, pues aquí hay quien te traduzca, entonces hay quien te interprete, porque una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. Entonces hay quien te traduzca, pero también tenemos gente que aquí sabe francés. Si viene un franchute aquí a predicar, bueno, pues ya tenemos gente que habla francés, ¿verdad? Entonces, pues esas son virtudes que Dios ha dado. Hay hermanos que me han dicho, hermano, yo sé de computadora, si le hace falta algo, nomás dígame. Yo, bueno, espérense, ¿verdad? El día que esto esté más grande, a lo mejor te consigues tú tu cámara y todo, y te encargas tú de los videos y andar subiendo todo lo grabado al internet. Porque yo no sé si algunos me dicen, hay personas que me hablan de Estados Unidos y me dicen, hermano, ya oímos sus predicaciones y nos gusta mucho, pero ¿por qué no pone un video? Pues sí, pues pone, pues si no soy gallina para poner, pues yo no puedo poner, yo no sé hacer eso. Pero si alguien tiene la capacidad de subir ya un video, bueno, pues que lo suba.
pero para ello necesita equipo. Yo no sé ni qué equipo, ni qué conexiones, no sé nada en absoluto. Bien, entonces estamos muy atentos con ellos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, versículo 7. A estos el jefe de eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Qué llamado tan tremendo para los que no sabían. ¿Por qué mandó el rey Nabucodonosor al jefe de los eunucos? Porque Daniel y estos tres más iban a estar ahí dentro del palacio y él tenía muchas esposas. ¿Qué hacían con los jóvenes? Los hacían eunucos. Daniel era un eunuco. Algunos dirán, no lo sabía. ¿Y cómo prueba usted eso? La escritura nos narra que Daniel murió a una edad muy avanzada y que sabe que, amado hermano, de ninguna manera él pudo tener descendencia. No se nos narra que había descendencia ni de este ni de estos tres, por lo que nos da a entender en forma indirecta. A ver, ¿qué nos dice Mateo 19:12? Vamos hasta Mateo 19:12, que Jesucristo dijo algo muy importante en esto. Jesús dijo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, hay hombres que no van a tener la capacidad de engendrar la capacidad sexual. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como Daniel y estos tres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya no les voy a leer, pero Pablo, él dijo, quisiera que todos se quedaran como yo. Yo ya no tengo el deseo de las mujeres, quiero seguir siendo soltero. Algunos dicen, había sido casado, quién sabe, no lo sabemos. Era soltero empedernido, no lo sé. Eso no es lo importante. Lo más importante es que nosotros tenemos que estar bien claros, amado hermano, que Dios nos va a usar en la condición en que nos encontremos. Si hemos sufrido esta situación de ser eunucos, Dios nos va a usar para su reino. Si es voluntario o es el caso como Daniel, que se lo hicieron directamente, fue algo tremendo, no nos lo narra. Regresamos a Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era un hombre moral y espiritualmente muy limpio y que entendía las cosas de Dios. Él decidió ser limpio de cualquier contaminación allí en el palacio del rey, de cualquier contaminación carnal y espiritual, ¿sí? Entonces, de esa manera, él le pidió al jefe de los eunucos que no se contaminara, porque en ese tiempo estaba prohibido comer ciertos alimentos. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios, en el escogimiento que nos ha hecho, en la capacitación, en el envío, está pidiendo que no nos contaminemos, que estemos libres de cualquier contaminación. Así es que, amados hermanos, tengamos esa misma actitud. Seguimos viendo después de limpios de contaminación carnal y espiritual. Vamos al versículo 17 a la vuelta. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, en el llamado de estos y en el llamado de Daniel, Dios hizo algo sobrenatural en su vida. Les dio un pleno conocimiento y una plena revelación, especialmente a Daniel. Probemos esto en el 2:20 y 21 que usted conoce. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces nosotros vemos
como Daniel había recibido y Dios había cumplido. Era el hombre más sabio, era el hombre que conocía más y era el hombre que había recibido sueños y visiones y podía no solo recibirlas, sino interpretarlas. Hay muchos de nosotros que a veces recibimos un sueño y una visión y no entendemos nada. Te falta, ¿verdad? Revelación. Dios no solo quiere darte el qué, sino quiere darte cómo. Entonces, este es el caso de Daniel. Vamos ahora a regresar, y ya lo habíamos visto y no quise explicarlo, a Juan el Bautista. Lucas 1:13, va conmigo hasta allá y vamos a ver Lucas 1:13. Y dice la escritura en el 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Desde aquí ya había quedado asignado cuál era el nombre de este. Recibió un nombre antes de ser concebido, como en el caso de Jesús, como en el caso vimos aquí de Jeremías, recibió todo esto antes de ser concebido. Vamos a seguir adelante, 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Nosotros en ese llamado y en ese escogimiento y en ese envío debemos ser productores de gozo y alegría, que la gente se regocije porque algún día nacimos. Qué bueno que este siervo nació, qué bueno que esta sierva nació, ha traído gozo y alegría, porque qué triste cuando alguien nace, ay, este hijo, esta hija que tengo, lo que me saca son canas verdes, mejor no hubiera nacido, porque se ha portado muy mal, ha hecho esto y aquello. ¿Qué clase de testimonio estás teniendo? Bien, seguimos adelante con Juan el Bautista, Lucas 1:15 parte A. Y dice, porque será grande delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Salomón recibió el yod de Dios en hebreo, que significa que Dios le hizo grande, le dio gloria, le dio brillo. Dios es el que te hace grande. No tenemos nosotros que buscar ser engrandecidos, tenemos que buscar que Dios sea engrandecido, que su nombre sea engrandecido, que su palabra sea engrandecido. Pero Dios nos puede hacer grande, que Dios nos haga grande. Que es grande en concepto del hombre, está equivocado porque el hombre ve en dimensiones y ve horizontal. Dios ve no solo dimensiones, sino Él ve corazones, Él ve cosas que vienen del cielo a la tierra. El mirar de Dios es muy diferente. Tú tienes que algún día recibir que ha sido grande para Dios, aunque para el mundo lo que hayas hecho o para la iglesia lo que hayas hecho es mínimo, tú tienes que ser reconocido como grande. Porque esto aconteció en aquel anécdota que se dice cuando el pastor y una mujer anciana que se sentaba hasta atrás de la misma iglesia murieron el mismo día y llegaron a la presencia del Señor. Y cuando llegaron a la presencia del Señor, el Señor estaba recibiendo gente y estaba repartiendo coronas. Y había una corona más grande y el pastor muy ufanamente dijo, esa corona es mía. ¿Sí? Y estaba ya diciendo, a ver a qué horas me llama el Señor, porque esa corona es mía. Y entonces estaba ahí la hermana que había muerto el mismo día, y, hola hermana, bueno, estoy hablando, ¿verdad? Eso no sucede en el cielo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? El Señor llama a la hermana y le pone la corona, Señor, ¿pero por qué? Si yo hice más que ella, fui más notorio, fui más grande que ella, hice más cosas. Porque tu ministerio llegó a hacer eso por la oración de ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Para aquellos que nos piensan, ay, nada más pertenece al grupo de intercesión, nada más. Y menospreciamos a veces la intercesión y menospreciamos la oración cuando Dios se agrada de ello en sobremanera. No te vayas a llevar una sorpresa allá en el cielo. Muy bien, 15b, dice, no beberá vino ni sidra, no beberá vino ni sidra. El Señor dijo, estos no han hecho voto. Elizabeth y Zacarías no hicieron voto nazareo como Manoa y su esposa para Sansón y como otros, pero el Señor dijo, este lo declaro nazareo, este no va a tomar nada de vino y de sidra, este va a ser abstemio. En el sentido de lo que dice la escritura Jeremías, este va a ser recabita, no va a tomar, porque así yo lo he ordenado, porque yo tengo algo muy especial para él. Dios a veces nos mete en ciertas cosas que no pide a otros,
con el propósito de que nosotros vivamos en esa consagración, en ese voto delante de Dios y cumplamos delante de Dios nuestros compromisos. La siguiente, aquí que tenemos en caso de Juan el Bautista, dice aquí en la parte C, y será lleno del Espíritu Santo. Vemos que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Oh, amado hermano, nosotros promovemos y todos los domingos estamos tratando de que la gente reciba la plenitud del Espíritu Santo y que la unción venga sobre ellos. Eso es bueno, pero el Señor cuando interviene a veces lo hace desde el vientre de su madre. Oh, amado hermano, qué precioso, ¿verdad? Que hoy nuestros jóvenes que se casan y tienen algún bebé empiecen a orar y empiecen a pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, llénalo de tu espíritu desde ahora que ya está como un embrión, desde que saben que ya está ahí la criatura, poner en las manos y empezar a orar. Señor, dale de tu espíritu, llénalo de tu espíritu. Qué precioso, qué generación formaríamos, qué clase de niños tendríamos en lugar de rebeldes y que andan como los cangrejos nada más de lado o que andan en reversa. Amado hermano, tendríamos unos hijos que estarían bien metidos en el Señor y que nos sorprenderían en las cosas que nos dirían, porque están llenos del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre. Vamos a seguir viendo el llamado, versículo 16, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de Israel. Entonces, él tenía una misión y un envío, el ir al pueblo y decirle que se volviera al Señor, que se convirtieran de todo corazón. Versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces nosotros vemos aquí esta parte final de Juan el Bautista, su capacidad era recibir del Señor un espíritu similar o igual y poder igual al de Elías, ¿sí? La unción lo iba a hacer. Elías era un hombre ungido, un hombre de poder, un hombre de autoridad, y esto mismo tenía nuestro hermano Juan el Bautista. Y finalmente, ¿verdad? Que el Señor dijo que este poder que Dios le había dado, esta unción, era para preparar un pueblo dispuesto para Dios. Qué hermoso cosas hace el Señor, que Dios te diera algo similar. Nosotros estamos aquí para preparar a otros para la obra del ministerio. Vamos a ver ahora a Pablo apóstol, ¿sí? Y lo tomo porque el llamado y capacitación de él se vuelve muy personal. Damos algunos antecedentes. Pablo era fariseos, israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y él estaba al servicio del sumo sacerdote y con cartas sacerdotales para perseguir a los cristianos y a la iglesia de Cristo. Él estuvo consintiendo en el martirio de Esteban. Él sostuvo las ropas de los que lo apedreaban y consintió en ello. Se puede considerar que era como un homicida espiritual o intelectual. Y amado hermano, pues es algo tremendo. Pero vamos a ver qué Dios hizo en ese trato personal con él. Nos vamos hasta Hechos capítulo 9, versículo 3. Y vamos a ver lo primero que aquí hay. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? ¿Qué llamado? ¿Qué escogimiento? ¿Qué manera de Dios de tratarlo? Rodeado repentinamente de un resplandor del cielo. ¿Entiende usted esto? Él iba camino a Damasco, iba por el desierto a mediodía, cuando estaba el sol en lo más pleno, y a un acto sorprendente vino un resplandor del cielo que superaba a la luz del sol. Esto es algo realmente extraordinario. Esto ya es un encuentro de Dios directo, en donde el Señor le estaba diciendo: yo soy el Todopoderoso. ¿Sí? En el Salmo 93 dice: Jehová es más poderoso en las alturas que el estruendo de muchas aguas. Jehová es más poderoso que el sol que sale diariamente. Él lo hizo, pero Él es más poderoso y su luz es más poderosa. Amado hermano,
si nosotros nos quedamos viendo la luz del sol, ¿qué nos acontece? Nos podemos quedar hasta ciegos. ¿Cómo se quedó después de ver este resplandor? Y que fue por un momento. Él se quedó ciego y se le quemaron los párpados porque dice que tenía escamas. O sea, qué tremendas cosas hizo el Señor, una luz más allá. ¿Qué nosotros sabemos que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y la luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Entonces, amado hermano, este es el Cristo que se le estaba apareciendo. Este es el Dios, un Dios de luz. Le estaba mostrando que, en un sentido, tú dices que andas en luz, pero tu luz son tinieblas. ¿Quieres conocer la verdadera luz? Ahí te va. Qué llamado de parte de Dios, y fue rodeado de ese resplandor. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:6, ¿qué nos dice? Quiero leérselos. Y dice nuestro hermano Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, se lo hizo a él. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí fue lo que Dios hizo, resplandeció en su corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la experiencia que él tuvo, la está narrando en 2 de Corintios 4:6. Es lo que Dios hizo en su mente y en su interior, en su alma y en su espíritu. Pero no solo quedó afectado a su espíritu y su alma y su mente, sino quedó afectado su cuerpo, quedaron afectados sus ojos, sus párpados. Seguimos viendo, Hechos 9:4a. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: oh, amado hermano, nosotros vemos que alguna gente es llamada, es derribada del Espíritu. Yo a veces he tenido experiencias donde estoy orando por alguien, el Espíritu lo toca y empiezan a temblar y empiezan a recibir visión de Dios, y en esa visión Dios les dice: te estoy llamando. Me ha acontecido con algunos que, estando ahí derribados, Dios estaba ahí diciéndole: sí, ya te caíste en tierra, ya te derribé, ve qué poderoso soy yo, y ¿sabes qué? Te quiero para mí, te estoy llamando y te estoy escogiendo, eres para mí. ¿Qué puedes hacer cuando ese Dios todopoderoso toca tu vida? Mostrándole a Pablo que tenía muchas cartas de los sacerdotes, mucha autoridad, pero que finalmente, ¿quién es el hombre para que lo visite Dios? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo visite Dios? Y vemos la gran debilidad que había en él, y no tenemos manera en que nos podamos enfrentar en la manifestación no plena de Dios, sino de solo su presencia. No la podemos soportar, y él cayó en tierra. Y, amado hermano, qué tremendo, derribado por el Espíritu. ¿Qué le pasó a Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18? Vamos a leer, porque esto es una experiencia también. Y dice la Escritura: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También nuestro hermano Juan, el evangelista, cayó como muerto. ¿Es malo que nos caigamos? No, pero que sea de veras una experiencia de parte de Dios, no un empujón de nosotros los hombres, sino de veras un toque de parte de Dios, un soplo del Señor, y que esto pueda ser también parte en que Dios nos tenga misericordia y nos llame como llamó a Pablo apóstol. Vamos a seguir viendo. Ahora regresamos al 9:4, parte B, y dice que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, ¿verdad? Conozco tu nombre, ya sé quién eres y que andas dando lata. Eres Saulo, y te lo repito, eres Saulo. O sea, qué maravillas, ¿cómo conoce que yo soy Saulo? Luego Dios le cambia a Pablo, pero Dios conocía, y luego: sé que lo que andas haciendo, tú me persigues.
Ya les he platicado de aquel que fue pastor en Cañada Guadalupe, allá en la sierra de Oaxaca, Isaac Escarcha. Ya les he platicado que cuando empezamos a predicar el evangelio, él se enojó mucho. Él era un brujo consagrado, era un brujo de esos, se metía a unos hongos y entraba en trance y el diablo lo usaba y nos hacía mucho daño en aquel tiempo. Pero Dios, el Espíritu, vino y se le apareció Jesucristo y tuvo una experiencia, ya les he platicado, tremenda. El Señor lo llevó a los infiernos y él es chatino, habla chatino, y el Señor le habló en chatino y lo llevó a los infiernos y le dijo: aquí es la sección de los brujos, aquí te voy a mandar si sigues persiguiendo a mi pueblo. Y lo empezó el Señor a evangelizar y él aceptó a Jesucristo en aquella visión. Cuando volvió de aquella visión, amado hermano, él vino, ¿verdad? Ya Dios lo había castigado y había quedado con 2 nubes en sus ojos, no veía, venía con un niño acompañado. Y me acuerdo hace muchos años, hace como 35 años, que él se acercó, teníamos una reunión masiva ahí, estábamos como 500 personas y me acercó una persona y me dijo: ahí está el brujo de Cañada Guadalupe que nos hace tanto daño, quiere hablar con usted. Pues tráiganme al brujo a ver qué. Yo dije, si viene en plan de pleito, aquí nos vamos a echar unos espadazos con la espada del Espíritu a ver a cómo nos toca. Pero no, venía muy mansito, ¿verdad? Para decirme: ¿qué cree? Yo ya recibí a Jesucristo y sé que he hecho mal, vengo a pedir perdón y vengo porque el Señor me ha dicho que usted va a orar por mí y yo voy a recuperar la vista, así como Pablo. Y entonces yo oré por él y recobró la vista de un ojo en ese instante, y ya él salió caminando por su propio pie con ese niño con el que venía, y él se volvió el pastor de la iglesia. De brujo a pastor. Y algunos me dicen: pero ¿por qué pone al brujo de pastor? Yo no lo puse, lo puso Dios. El Señor le dijo: tú vas a ser el pastor para que ahora aprendas lo que se siente. ¿Cuántos alaban al Señor? En Pablo Dios lo hizo, en este brujo Isaac Escarcha Dios lo hizo. Isaac Escarcha vive. Por si hay aquí algún incrédulo que diga: bueno, siquiera que le cueste trabajo, pague su boleto y lo mando hasta Cañada Guadalupe, a Santo Rey, y que lo lleven y que le presenten a Isaac Escarcha para que se le quite la nariz de Pinocho de andar diciendo mentiras. Muy bien, entonces estamos hablando de Pablo, versículo 5, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él tenía dudas: ¿quién eres, Señor? ¿Eres Jehová de los ejércitos? Y él se identifica porque, ¿cómo le dice? Yo soy Jesús. Como judío él entendió, y como hebreo él entendió perfectamente: yo soy Jesús. Le estaba diciendo lo mismo que a Moisés: yo soy el que soy. Cuando Jesucristo en esta tierra, que lo iban a prender, estaba en el huerto de Getsemaní y que era de noche y que no se veía, y llegaron los alguaciles y llegó Malco, ¿verdad? Y le dijeron: estamos buscando a Jesús. Y él les dijo: yo soy. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que todos cayeron en tierra, ¿sí? Y Pedro le cortó, el primer torero que corta oreja a Pedro, le cortó la oreja a Malco. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente lo sanó y se la pegó y se la dejó mejor, porque la tenía un poco abierta. No, esa es versión mía, Entonces aquí nosotros estamos viendo que el Señor se identifica totalmente con él, Dios hablándole, Dios dejándole claro quién es, ¿sí? Yo soy Jesús. Él, como dijimos al principio de este mensaje, nos deja claras las cosas. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente se puso en disposición. Cuando tú tienes un llamado de Dios, un escogimiento, y te quedó bien claro, Dios te está capacitando, Dios te está enviando, amado hermano, tú tienes que decir: ¿qué quieres que yo haga? Ya no estás bajo tu voluntad, le estaba diciendo Pablo. Yo no estoy bajo voluntad ni del sumo sacerdote, ya no estoy bajo voluntad de los sacerdotes, ya no son las cartas lo que me dan la autoridad. Ahora estoy bajo tu autoridad, estoy bajo tu poder, estoy bajo tu señorío. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quisiera que en los llamamientos
hubiera un corazón de plena conversión, que dejaras de ser desobediente y necio y contumaz y vinieras a ser una persona obediente totalmente al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Nos vamos hasta el 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora es sanado y es capacitado por el Espíritu Santo. Dios quiere que estemos llenos de Espíritu Santo. Los siervos de Dios debiéramos estar pidiendo: lléname todos los días, dame de tu unción, dame de tu Espíritu. Quiero más, Señor. Yo no quiero quedarme en esta experiencia aislada, quiero más experiencias contigo. ¿Sí? Nos vamos ahora hasta Hechos 26, versículo 18. Y dice la Escritura, versículos, no es 18, es versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Dios lo puso por ministro, no el hombre, y testigo de las cosas que has visto y que aquellas en las que me apareceré a ti. Sí, los momentos, las ocasiones de Dios, las oportunidades, el kairos, el sazón de Dios había sucedido. Esto no está escrito en el capítulo 9, pero en el 26 narra la experiencia interior que Pablo tuvo con Dios, lo que Dios le habló a su mente y a su corazón, y esto fue lo que habló. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está la misión que Dios le estaba dando. Para que abras, ¿cuáles son los propósitos de esta misión? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo, para que reciban, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el envío y este fue el llamado, el escogimiento, este fue la capacitación y el envío de Dios de Pablo y lo que sucedió. Muy diferente. Les he narrado y podía tomar más, pero ya no alcanza el tiempo. Les he narrado de Ezequiel, de Jesucristo, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Juan el Bautista, de Pablo, y pudiera yo narrarles de Moisés, de muchos otros les pudiera yo narrar, y usted va a encontrar siempre una intervención diferente porque eran personas diferentes. Para ti va a ser diferente. Concluyo. Haz cerradamente como siervo de Dios la voluntad determinada por el Señor. En Juan 4:34 que leímos parte A dice: mi comida es hacer tu voluntad y que acabe tu obra. Más adelante, ¿verdad? En el Salmo 48, ese sí lo vamos a leer porque no lo hemos leído. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que te agrade hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad, y que su palabra esté en medio de tu corazón, que de esa manera tú vas a hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:10, la oración de Jesucristo dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. El llamado, el escogido, el capacitado y el enviado no hace su voluntad, no hace sus planes, no cumple sus propósitos, ni personales por más altos que sean. Es hecho por Dios, ¿sí? Y vamos, cuando estuvimos estudiando Hebreos 10, 7 y 9 hace rato, vengo para hacer tu voluntad. Que sea en tu boca el mismo decir de Jesucristo: vengo para hacer tu voluntad. Señor, que esa sea tu oración, y cuando te levantes en el día, Señor, vengo para hacer tu voluntad. Este es el ministerio que tú me has dado, vengo para hacer tu voluntad. Y Juan 9:31, ¿verdad? Hay una promesa, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores, sino aquel que teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios nos oye. Y entonces vamos a tener una capacidad de audiencia delante del Señor muy grande. Cuando somos llamados, escogidos, capacitados y enviados por Dios, Dios también nos dice que volvamos a hacer su voluntad para que tengamos una capacidad de audiencia muy grande, que Dios nos oye. ¿Qué nos dice primera de Juan 5:14? Que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Así es que ore conforme a la voluntad de Dios.
No venga usted a hacer tonterías, como aquel hermano que dijo, oh hermano, ya me cayó gorda mi esposa, pero ahí me encontré a mi novia de la juventud. ¿Por qué no oras que Dios me quite mi esposa y que me case yo con la que era el amor de la secundaria? Le dije, tú tienes tu bocota, ora a Dios, yo no participo contigo porque esa no es la voluntad de Dios y yo no estoy para orar tu voluntad, estoy a orar por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te reconcilies con el monstruo que tienes en casa y que le ames y que la viuda negra no te pique. Así es que te me vas a tu casa y te reconcilias con tu esposa. Esa es la voluntad de Dios. Y le dije final, no tengo ni que orar, eso es lo que está escrito. ¿Le quedó claro? Por si quiere alguno cambiar de modelo, avíseme, tengo algunas palabras por usted. Mateo 7:21, dice el Señor, fíjese bien, no todo el que me dice Señor, Señor, el que dice que tiene ministerio, el que dice que tiene posición, el que dice que hace funciones ministeriales, no todo el que me dice Señor, Señor, sí, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. No todos van a entrar al reino, sino el que hace la voluntad de Dios. No excuses, el ministerio no te salva Jesucristo. El ministerio no es hacer tu voluntad, es hacer la voluntad del Señor. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Obedécele. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Deja la rebeldía. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Deja la necedad. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Deja los planes del hombre. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Deja el mundo. ¿Quieres decirle Señor, Señor? Deja la carne. Haz la voluntad de Dios y entonces vas a entrar al reino de los cielos como siervo. También el Señor en Isaías 48:14, ese sí lo vamos a leer porque ese sí no me lo sé de memoria, y dice la Escritura: juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Aunque se trata de algo que iba a acontecer, yo lo que quiero decir, Jehová ejecuta su voluntad sobre el que ama. Usted tiene que proclamar que se ha sido escogido y llamado por Dios, que se ha sido capacitado y enviado por Dios. Usted tiene que declarar que usted es un amado de Dios. Hay una promesa ya en 3 de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Pero también allá en Pedro dice, ¿verdad? Amados, como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan el alma. Y la que repetí, 2 Corintios 7:1 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué dice Juan 14:21 y 23? El que me ama guarda mis mandamientos y yo me manifestaré a él. Y el 23 dice, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amas al Señor, el Señor te ama. El Señor siempre te ama, pero tiene más amados. Salomón era más amado. Tú tienes que ser un amado de Dios. Amén. Ya no te digo más de amados. Y finalmente el que hace su voluntad permanece para siempre. 1 Juan 2:17 dice que hay muchas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de este mundo no procede del Padre sino del mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te invito, amado hermano, que si tú tienes pues ese llamado y ese escogimiento, esa capacitación de parte de Dios y ese envío de Dios, puedas cumplir la voluntad de Dios y decir, como también vimos, consumado es el día de tu muerte. En el nombre de Cristo Jesús, sea Cristo glorificado. Amén.